Bueno, para compartirles ese trabajo, bueno, que un servidor ha estado realizando ya desde hace varios años en los acuíferos del estado de Puebla, en los 6 acuíferos, y también relatarles, pues, en forma muy particular el estudio de caso de aquí del acuífero del Valle de Tecamachalco, en función, pues, del estudio, del análisis en la disponibilidad y demanda de agua, sobre todo la parte de agua subterránea. Hemos organizado esta presentación también con una introducción, materiales y métodos, algunos resultados también, discusión de los mismos, conclusiones y algunas recomendaciones, algunas propuestas de acción en este tema. Me voy a permitir compartirles un video que ha estado circulando en las redes sociales en los últimos días y pues que nos relata de la frágil y delgada capa de agua en el planeta. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero no ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya hemos apreciado, ¿tuvieron la oportunidad de escucharlo? ¿La presentación? Sí, doctor. Sí. Ok, bueno, es compartirles ese video que ha estado circulando también en las redes sociales, pues para hacer conciencia, ¿no? Sobre el agua que tenemos en forma natural en nuestro planeta también y cómo es que no necesariamente pudiéramos estar pensando que en todo momento está en tal modo de disponibilidad y de accesibilidad o asequibilidad también. En todo caso, ¿cuál agua estaríamos nosotros teniendo, pudiéramos estar teniendo acceso a la misma? Y sobre todo la parte del agua continental en términos de los volúmenes disponibles
y también en la calidad en que está presente, refiriéndome en particular pues al agua subterránea más que al agua superficial, que de alguna manera se conjugan las dos fuentes para satisfacer una necesidad creciente también de una población cada vez mayor y mayor requiriente pues de alimentos. En el estado de Puebla, pues nos hemos dado los últimos años a estudiar la situación de los 6 acuíferos que conforman la geografía del territorio poblano y sobre todo en la parte pues de analizar en la medida de lo posible también esa parte de disponibilidad de agua que tenemos en nuestras fuentes de abastecimiento. Me refiero específicamente pues a los pozos profundos y otros tipos de aprovechamientos de agua subterránea también, aun cuando son en menor medida en existencia, que han estado limitadas ya también por abatimiento, las cuencas, perdón, las presas filtrantes en la región de la Cañada Poblana, en Tehuacán, o bien otros tipos de afloramientos naturales que están en algunas partes de la geografía poblana. Y hago una comparación en respecto a los volúmenes concesionados de aguas subterráneas que registra o que da cuenta el registro público de derechos de agua y también aquellos que están siendo publicados por estudios de disponibilidad media de agua subterránea de nuestros acuíferos desde el 2015-2016 actualizados al 2020-2021, pero en los que encontramos significativas diferencias entre los volúmenes concesionados en este registro público y los volúmenes que reportan estudios de despachos de consultores independientes y que reporta también la Comisión Nacional del Agua. En el caso del acuífero del Valle de Puebla, con diferencias de más de 600 millones de metros cúbicos, por ejemplo, entre la parte que reporta con agua y lo que hemos estado rescatando de los registros públicos de derecho de agua. Y para el caso nada más para poner dos ejemplos, y en el caso del acuífero del Valle de Tecamachalco, pues prácticamente por ahí de los 15 millones de metros cúbicos de diferencia entre un dato y otro. Entonces vamos a ver de tal manera que cuando hacemos este estudio de disponibilidad de banda de agua, pues vemos una brecha muy amplia entre la parte de disponibilidad, por ejemplo, para el caso del acuífero del Valle de Puebla y la demanda de agua que está teniendo, sobre todo en este acuífero que es con una vocación más urbana, más a satisfacer necesidades de una población principalmente asentada en la ciudad de Puebla, con una población cercana ya a los 2 millones de habitantes y que está siendo subsanada, esta diferencia en todo caso, por suministros emergentes, adicionales, que tenemos sistemas como el sistema San Baltasar o el sistema Nealtican, que de manera de acuaféricos suministran de agua a la población urbana en la ciudad de Puebla. De todos modos, esta información que presento en estas gráficas las he elaborado con información de la Comisión Nacional del Agua, de tal manera que graficando quizás esos 800 millones de metros cúbicos que encontramos en los volúmenes concesionados, esta gráfica, perdón, se pudiera estar cerrando. En el caso de otros acuíferos, como el caso de acá de Izcaquistla, que es un acuífero que se ve también alimentado por acuíferos adyacentes como el de Tecamachalco y el de Puebla, por su ubicación geográfica, pues muestra ciertamente una disponibilidad de agua en el tiempo. Las proyecciones van desde el 2015 al 2070, pues como para satisfacer prácticamente las demandas de uso de agua de la población en aquel acuífero, pero también en la realización de sus actividades económicas productivas. Esos son usos consultivos que tienen que ver con la parte agrícola, principalmente la parte industrial,
y también el suministro urbano, doméstico y otros usos. En el caso también del acuífero, por ejemplo, del Valle de Tehuacán, ya encontramos aquí en esos estudios, en esos análisis, una proyección de la disponibilidad de agua por allá del año 2050, en donde la misma va a estar siendo rebasada por la demanda de agua de la población y de las actividades económicas que se desarrollan en aquella región del estado de Puebla. Colindante ya con el estado de Oaxaca, en la parte norte de la zona mixteca, y que también tienen un patrón de cultivos importante, interesante, que no se asemeja ciertamente al patrón de cultivos que tenemos establecido en Tecamachalco, donde se puede constituir como la parte de hortalizas y el granero del estado, y que suministra también gran parte de productos que son demandados en la central de abasto de la Ciudad de México y la propia central de abasto aquí de la ciudad de Puebla. Y por otra parte, la disponibilidad de demanda de agua en el acuífero Libres Oriental, que nos proyecta en este estudio una disponibilidad hasta ya después del año 2060, en términos de que llevando el uso del recurso de capital agua en estos términos como lo estamos llevando a cabo actualmente, no estarías rebasando esa disponibilidad, la demanda por allá del año 2064, 2065. En el caso de los acuíferos en México, actualmente encontramos que presenta una crisis de sobreexplotación. Prácticamente de sus 650 acuíferos, reporta Semarnat con agua que 32 están sobreexplotados. Y en el 80, en 85, más de 100 en el 2008, y actualmente son más de 106 los que están en esta condición de sobreexplotación. Y aquí en el estado de Puebla, pues el acuífero de Tecamachalco precisamente y el acuífero de Libres Oriental son los que están en esa condición. La reserva de agua se está minando a un ritmo de casi 6 kilómetros cúbicos por año, de tal manera que la sobreexplotación es uno de los problemas más importantes para el manejo de agua subterránea. Además, la ineficiencia o la deficiencia en el uso del recurso, principalmente en el sector agrícola y pecuario, donde se pierden cerca del 60%, ya relataba el doctor Ocampo también eficiencias en el uso del agua por abajo del 50%, particularmente aquí menciona Garabias y Hernández durante la conducción. En la parte ya de la extracción o de la derivación, dependiendo de la fuente de abastecimiento, pudiéramos estar encontrando alguna eficiencia no tan extrema, pero sí en la parte de conducción, en donde nuestros sistemas hidráulicos tienen poco mantenimiento, se encuentran sobre el suelo, no tienen revestimientos, mucho menos que estén la mayoría de ellos canalizados o entubados, de tal manera que se pierde gran parte del recurso. El acuífero del Valle de Tecamachalco, pertenece a la región hidrológica 4, que es Balsas, es una de las más importantes de México, ya que también alberga a los estados con mayor población del centro del país. Aquí mencionamos ya la parte de los déficits de agua que se estaba presentando desde a inicio de los 2000, 2002. Actualmente tiene un déficit que está reportando con agua de cerca de 50 millones de metros cúbicos. Aquí pongo algunos datos de la recarga media anual, pero que también en todo caso no logra subsanar esa deficiencia. En el estudio del acuífero del Valle de Tecamachalco, pues nos abocamos también a la tarea de evaluar temporal y espacialmente los aprovechamientos de agua en esta región, en el acuífero del Valle, con un trabajo realizado por Hernández, estudio doctoral, estudiante de nosotros aquí en el campus Puebla, pues daba cuenta también de cómo es que a través del tiempo
evolucionó el número de aprovechamientos, se intensificó también la explotación del acuífero por allá desde 1994 hasta prácticamente el año actual. Este análisis espacial, también utilizando técnicas y métodos de Kriging, nos daba cuenta de cómo es que evolucionó el número de aprovechamientos hidráulicos, pozos profundos principalmente en esta región de Tecamachalco, llevando pues un incremento muy importante, hasta el momento más de alrededor de 1.400, 1.500 aprovechamientos reportados e incorporados al directorio de la Comisión Nacional del Agua. Debe haber muchos más también de estos 4.700 que reportaba la doctora Hernández a nivel estado, y nos da cuenta de cómo es que está la intensidad en el aprovechamiento del agua subterránea en esta región productora de cerca de 45 cultivos diferentes cada año en términos de los cíclicos y también de los perennes. Esta región es la zona de mayor densidad de aprovechamientos de agua subterránea del 94 al 2014, enclavada prácticamente entre Quecholac, Palmarito, Tochapan, Tecamachalco. Es la zona que también se conoce como el Triángulo Rojo por la actividad de Huachicol. Una zona muy conflictiva, muy difícil también en la parte de seguridad, y que en algunas ocasiones puso en predicamento a nuestros estudiantes haciendo trabajo de campo en aquella región, y que pues un servidor también estuvimos en alguna ocasión involucrados en algunas situaciones de riesgo, sobre todo trabajando ya cayendo la noche, la tarde, y la recomendación de los productores fue siempre que no nos expusiéramos a esa situación, pero lo ubicábamos en todo momento las salidas más rápidas de la zona de estudio, de estos trabajo doctoral de la doctora Lucía Hernández, y hoy del trabajo de maestría de Alejandro Tochiwit también en esta región, y en la región aledaña a Puebla, en el caso de Alejandro, en Cuautlan 5. Bueno, y esta distribución espacial de pozos, de aprovechamientos de agua subterránea, nos da una idea también de la proliferación de los mismos, 1.266 aprovechamientos, en donde ubicábamos también pozos de observación para hacer los sondeos de niveles estáticos y niveles dinámicos en el tiempo, para estudiar el comportamiento del acuífero, desde la parte más norte, la parte sur y la parte oriente y poniente del acuífero. Esta es la estadística agrícola del acuífero, con cultivos diversos, desde los cultivos básicos, hortalizas, forrajes, flores, frutales, etcétera, que nos da cuenta en este año 2020, 43 cultivos diferentes, alrededor de 60,000 hectáreas establecidas. Parte de este patrón de cultivo regado con la presa de Valsequillo, la Manuela Vila Camacho, principalmente maíz, alfalfa, frijol, pero las hortalizas, según pudimos constatar y con levantamiento de información de campo, regadas con agua de pozo. De tal manera que en esta estadística agrícola pues damos cuenta de una producción total de más de 3,000 millones de pesos en estos 43 cultivos establecidos. Y esta otra información, esa es la parte agrícola, y que miren, es cierto lo que comentaban la doctora Victoria y el doctor Ocampo en términos de los porcentajes de agua que lleva a efecto pues esta práctica agrícola. Nos damos a la tarea también de determinar los requerimientos. Primero, la necesidad hídrica del patrón de cultivos de cada uno de los cultivos establecidos, y también el requerimiento de riego de los mismos. De tal manera que para cada uno de los 43 cultivos
nos hemos dado a la tarea de estimar esa necesidad hídrica y ese requerimiento de riego para que en función de eso y contrastado en la medida de lo posible también con levantamiento de información de campo, contrastado con aforos de pozo y también con determinación de láminas de riego aplicadas a los cultivos en campo. Un uso consultivo total del patrón de cultivos en términos de la superficie establecida, de la demanda neta de riego y un uso consultivo total de alrededor de 308 millones de metros cúbicos, más prácticamente del agua que tenemos concesionada por la parte de la Comisión Nacional del Agua y que más se asemeja a esos 800 millones que hacíamos cuenta en el conteo y en el reconteo de las concesiones, de los volúmenes concesionados a personas físicas, a personas morales, por los diferentes usos del agua. En la parte urbana y rural, también de estos 27 municipios que conforman el área del acuífero, nos dimos a la tarea de hacer un análisis de la población que habita en cada una de estas localidades desde el 2010, prácticamente haciendo la proyección hasta el 2070, y los consumos de agua mínimos que estaría teniendo la población urbana y también la población rural. Determinamos de tal manera que 150 litros diarios por habitante en la población urbana y 75 para la población rural pudiera estar siendo, de acuerdo a estudios también en la parte social que han llevado a cabo estudiantes de nuestro programa de posgrado, estaría reflejando esa realidad. En términos también, miren, ya comparando los usos consultivos del acuífero, datos oficiales de 2015 reportados por Conagua, esos 206 millones de metros cúbicos, prácticamente mi patrón de cultivos, con esa necesidad y ese requerimiento, estaría rebasando por mucho ese volumen concesionado. Ya la parte también de hacer la proyección de acuerdo al consumo de agua o a la disponibilidad de agua que tiene esa población y también haciendo un ajuste ya disminuyendo los litros por día de la población urbana y también de la población rural, aun cuando, y con datos también de la Organización Mundial de la Salud y de FAO, en términos de los umbrales mínimos de agua que debe proveerse a la población, aun cuando hay estudios aquí en el estado de Puebla indican que puede ser superior a esa cantidad, de acuerdo a la disponibilidad de agua, unos 180 litros por día por habitante en términos generales. O bien se van hasta umbral más bajo de decir 40 litros por día por habitante, o en algunos casos hasta 20 litros por día por habitante pudiera estar siendo suficiente para satisfacer las necesidades de la población, cosa que habría que revisar también. Los escenarios de usos consultivos del acuífero, desde la parte agrícola, la parte de pública urbana y la parte industrial, pues nos da esta cuestión de la proyección en cuanto a superficies también, y nos llevan finalmente a establecer esa demanda y esa disponibilidad de agua, cómo es que está siendo satisfecha en el tiempo y con los volúmenes que está utilizándose en uso consultivo en la parte agrícola, la parte urbana y la parte industrial. Encontramos para el acuífero del Valle de Tecamachalco que prácticamente ya para mitad de la década 2020-2030, en 3 años, pudiera estar siendo que la disponibilidad de agua se vea rebasada por esa demanda para satisfacer esos requerimientos. Esa es una cuestión pues que nos hace
estar atentos a lo que está aconteciendo. Y miren, para muchos pudiera estar siendo condición o situación de que hay agua suficiente para realizar nuestras actividades, para vivir, para sobrevivir, para subsistir, pero cuando tenemos la oportunidad de estar atendiendo, acompañando, apoyando a gente, productores allá en las unidades de riego, y llega un día a regar su cultivo, y vemos desde que tomamos datos del el tablero de control y el medidor, y para los kilowatt hora, y también se echa a andar el equipo y empieza al poco tiempo a boquear, a sacar aire también, es porque prácticamente esa cantidad de agua, ese nivel dinámico o de bombeo no se está recuperando y está por abajo de nuestro cuerpo de impulsores en el equipo de bombeo, y termina sacando al poco tiempo puro aire. Y la parte triste también es ver a la gente con esa desesperación de que estamos encontrando esos abatimientos en algunas regiones de nuestros acuíferos y de nuestras localidades en el estado. Bueno, aquí está una proyección también de usos consultivos ponderados que tiene que ver con la vocación más agrícola del acuífero, en términos de ese potencial que podamos estar teniendo, pero que conlleve un aprovechamiento más eficiente del agua en cada uno de sus usos consultivos. De alguna manera, las conclusiones es que la proyección y la construcción de los escenarios actual y futuro a partir de datos oficiales, a veces podemos estar ajustando sobre la disponibilidad y demanda de agua de los acuíferos, proporcionan una idea clara sobre la tendencia de reducción paulatina y constante de los volúmenes de agua disponibles, su insuficiencia para satisfacer una demanda creciente en cada uno de los usos consultivos de la misma. Estos escenarios muestran que prácticamente a partir del año 2023 pudiéramos estar encontrando una situación en que la disponibilidad igualará a la demanda, por lo que prácticamente a partir de ese año se estaría registrando un déficit gradual y progresivo de agua en el acuífero. Bueno, así está el escenario ajustado también, y a partir de esos resultados encontrados, las autoridades de todos los niveles de gobierno hemos llevado a cabo desde hace ya varios años foros regionales de agua, en donde buscamos involucrar también a la parte de la sociedad civil, primeramente, los usuarios de las unidades de riego, usuarios también de módulos de riego del distrito, pero también a las autoridades municipales y a las instituciones, para hacer un análisis más a conciencia de la situación del agua en estas regiones. Entonces, estas acciones deberían ser tendentes a revertir los efectos negativos de la disminución en la disponibilidad de agua, recomendando, implementando y evaluando y mejorando las acciones orientadas a maximizar la recarga natural del acuífero, pero localizando esos puntos de recarga en la parte de cuenca también, y de la área de captación, etcétera, y sobre todo a realizar un uso más eficiente del agua en todas y cada una de las actividades consultivas que se realizan en los municipios y localidades asentadas en el área de influencia del acuífero. Estas actividades que hemos llevado a cabo, ciertamente que no todas de ellas, pero sí habría que estar en la disposición para nosotros, desde la parte académica, desde la parte institucional, promoverlas. Y la experiencia es que a través de la investigación, acción participativa, en reuniones con las asociaciones de usuarios, con sus mesas directivas, hemos trabajado, y sobre todo en esta parte en donde identificamos la mayor proliferación y la mayor densidad de aprovechamientos hidráulicos, los pozos profundos, reuniones para identificar problemática, para priorizarla, para proponer acciones, para también ver de qué manera pudieran estarse atendiendo, quién las debería de atender,
cuándo debería atenderlas, cómo, con qué, etcétera. Ahí es donde está la parte propositiva también. Y cuando convocamos a estas reuniones, lo hacemos primeramente con los productores, con los usuarios de las unidades, pero miren, a estas reuniones llega toda la población. Se suman las amas de casa, se suman algunos jóvenes, cosa que nos da mucho gusto. Y luego cuando hacemos un árbol de problemas, identificamos todas esas situaciones, pues ya vemos que la problemática es muy compleja, como comentaba el doctor Ocampo también, pero igualmente nos hacen observaciones sobre la parte de contaminación, la parte el relleno sanitario, la condición de las calles en la localidad y acabamos yéndonos hasta la zona de riego, a esa parte de infraestructura hidroagrícola que tienen establecida, a la cuestión también desde la fuente de abastecimiento, a las condiciones en las que se encuentran los equipos de bombeo, al equipo de conducción, vaya, a la infraestructura de conducción y ya a la parte parcelaria también. Entonces, esa investigación, acción participativa, la considero yo que es de lo más importante para dar continuidad, para empezar a dar continuidad y seguimiento a trabajos ahí en las localidades. Planeación de trabajo en microcuencas hidrográficas. También esta parte, este acuífero del Valle de Tecamachalco, lo subdividimos en 5 o 6 subcuencas, de tal manera que su tratamiento, su atención, pudiera estar siendo un tanto más accesible de llevarlo a cabo, identificando desde el parteaguas aquellas laderas de captación, aquellas zonas geológicas susceptibles también a mejorar en términos de potenciar la recarga del acuífero. En forma también de contener esos escurrimientos, de propiciar su retención y eventual infiltración y percolación. Entonces, tenemos identificación de zonas de recarga del acuífero, hay una propuesta con la FOR también de reforestación y manejo de bosques, en la parte sobre todo en la parte alta de la ladera de captación, programa de obras de conservación de suelo y agua, una actualización en el censo de aprovechamientos hidráulicos. Esta actividad es indispensable en términos de que podamos tener una certeza cada vez más apegada a la realidad de los aprovechamientos hidráulicos que están en toda la región. Eso es un trabajo de campo, muchas veces nos encontramos con la reticencia de la gente, pero Conagua no tiene la infraestructura técnica para llevarlo a cabo. Con el personal que tiene disponible, el número muy limitado de técnicos de campo también no lo pueden hacer. Esa cuestión también de la parte de modernización de la infraestructura hidráulica, pues conlleva una parte económica, una parte financiera. Los productores están en la mejor disposición de hacer un cambio cada vez paulatino de sus sistemas de riego, pasando del riego tradicional a los sistemas de riego localizado. Nos preguntan a nosotros, estamos en la condición para diseñarles un sistema de riego por goteo, presurizar el sistema, conducirlo, etcétera, o con las condiciones también hidráulicas propias. Otra parte es medición de volúmenes extraídos. Con esta situación, aunque tengan un aforador volumétrico instalado, muchas veces no está funcional. Los menos de los equipos tienen instalado un aforador y nosotros podemos hacer el trabajo de aforar la extracción, pero no hay un control, no hay una medición de volúmenes extraídos. De tal manera que la concesión es una cosa y la extracción es otra cosa, al menos en estas regiones. Hay regiones en el norte del país en donde nos consta que siguen rigurosamente un programa de riegos y cultivos, por ejemplo, pero también de medición de volúmenes extraídos de sus acuíferos. En la península de Baja California, en la zona costera del noroeste de México. Bueno, ahí por la cuestión de disponibilidad implica extremar esa práctica de medir en todo momento los volúmenes que estamos extrayendo del acuífero. Un uso eficiente del agua también, que conllevaría la modernización del sistema, la tecnificación del riego, con lo que
conlleva también en la parte económica, y la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia, recomendaciones que podemos estar también llevando a cabo en in situ, allá en el terreno de los agricultores. Bueno, pues esa información, miren, cuando tenemos la oportunidad de ver una grúa sacando equipo, quisiéramos saber o tener esa confianza de que es para darle un mantenimiento ya al equipo de bombeo y al cuerpo de impulsores en bombas sumergibles, o bien al equipo de impulsores en bombas verticales, pero muchas veces es porque ya se abatió al menos en esa zona, los niveles dinámicos o de bombeo, ya no encontramos recuperación en el tiempo. Y o bien es a largo plazo la recuperación de los niveles, a llevar al nivel, imagínense, al nivel estático, no sucede, pues prácticamente, o bien estamos encontrando que estos están disminuyendo paulatinamente, encontrando la necesidad en las unidades de riego de perforar a mayor profundidad. Si no tenemos el equipo instalado a esa profundidad de exploración, pues bajar columna vertical. Pero en todo caso es muy desesperante que la gente saque sus equipos también, porque ya no tienen la capacidad de bombeo, y luego operándolos en condiciones también de abatimiento, pues conlleva un desgaste en los diferentes componentes de los equipos de bombeo, sobre todo en la parte del cuerpo de impulsores. Y bueno, esta actividad con nuestros estudiantes en campo de monitorear ya niveles freáticos, niveles estáticos o piezométricos, y también la parte del nivel dinámico o de bombeo. Pues muchas gracias por la atención. Es una situación pues que encontramos en prácticamente los 6 acuíferos que conforman la geografía del territorio poblano, y que debe conllevar pues a una toma de decisiones a todos los niveles, a todos los niveles de nuestra sociedad y de niveles de gobierno. Pues a consideración, estimadas y estimados panelistas y también asistentes a este foro de la agricultura de riego y la crisis del agua en Puebla, para que después del análisis y la reflexión de estas presentaciones, pues podamos ciertamente tener elementos que nos pudieran estar orientando a definir de mejor manera pues esa situación crítica o problemática, o encontrar algunas, si fuera de esa manera, algunas posibles soluciones, y qué es lo que nos estaría tocando por hacer a cada uno de nosotros. Y nosotros desde la academia, desde la parte de investigación, pues somos problematizadores, dicen, por excelencia, y en cada acción, hay una reacción ciertamente, pero también hay una pregunta, hay una inquietud que nos formulamos y que conlleva que indaguemos, que estemos de la mejor manera preparados para en equipo o desde la parte de nuestras áreas de conocimiento integrar acciones. Por eso es que quisimos, invitar en este foro a panelistas desde la parte de la calidad de agua, la parte climática, agroclimática, la parte también de esa agricultura de riego en el estado, de los aprovechamientos de las actividades, y la parte agroecológica que conjunta la parte social, la parte medioambiental, la parte económica, también la parte humana, y hay, algunos dicen también la parte de política pública, y esta parte técnica también en cuanto a la análisis de la disponibilidad y la demanda de agua, sobre todo en acuíferos. Lo mismo podemos hacerlo para cuerpos de agua o para corrientes de agua superficiales, como es el caso del el estudio que hicimos en el acuífero del Atlixco Izúcar de Matamoros, en donde no tan solo, con un patrón de cultivos de más de 70 cultivos, imagínense, no los 45, 49 que encontramos en Tecamachalco, pero sí abastecido con agua del río Atoyac y del río Nejapa, como comentaba el doctor Ocampo. Entonces, de tal manera que esa superficie beneficiada de este acuífero de Atlixco Izúcar de Matamoros se ve también beneficiada por las corrientes superficiales, y que
algunas administraciones aquí en el estado de Puebla le dio la oportunidad en cierto momento de proponer la creación de otro distrito de riego para aquella región de Izúcar de Matamoros, y una consideración importante de acuerdo a este abastecimiento del río Nejapa, principalmente, con condiciones también ya de contaminación, y también una parte importante de riego de caña de azúcar en el ingenio de Atencingo, Puebla. Pues muchas gracias a todas y a todos.